Entonces, para que vayan repasando, vayan leyendo sus apuntes, leyendo libros de texto, porque de hoy en 15 días vamos a tener el examen de esos temas que abarcan de, ahora les digo cuáles abarcan serían desde lo que es el eje temático 4, método de diagnóstico y ficha endodóntica, eje temático 4, eje temático 5, el 4 y 5, ya, el eje temático 4 y el eje temático número 5. El examen va a ser de la misma manera que fue el examen pasado y va a ser por quizzes, opción múltiple y como les comenté, en 15 días, de hoy en 15, ¿ok? Justo antes de salir de vacaciones de Semana Santa, me parece, ¿sí? Sí, justo, el jueves 7, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ah, Perfecto, gracias. Les pido que les comenten a sus compañeros. De cualquier manera, yo pondré el aviso en nuestra salón digital, en el Classroom. Ok. Voy a compartir pantalla para empezar con... díganme qué están viendo. dice cirugía periódica. La diapositiva, ¿verdad? Sí. Correcto. Ahí, ¿qué ven? Eso, mero. No le quisieran ver, pero ni modo, ¿verdad? Vamos a ver hoy justamente cirugía periapical y de tarea se va a habilitar el espacio en Google Classroom para que ustedes me hagan favor de buscar y desarrollar el tema de hemisección, reimplante intencional y trasplante dental. En el espacio que se va a crear en Google Classroom, ahí viene estipulado que deben de colocar en su trabajo, pero de una vez se los digo, es un trabajo que deberán desarrollar cada tema y de cada tema deberán colocar su definición de mi sección y de una manera muy concisa los pasos para la hemisección, los pasos operatorios. Cada punto máximo una cuartilla, por favor, de longitud, de extensión. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar con la cirugía periapical. La cirugía periapical nace cuando nos enfrentamos a problemas, a enfermedades periapicales en dientes tratados endodóncicamente. Y hay muchas veces que nosotros, por más que tratemos en limpiar perfectamente el sistema de conductos radiculares, sabemos que tenemos ramificaciones, tenemos deltas apicales, conductos laterales, como lo vemos en la diapositiva, donde bacterias pueden estar alojadas ahí
y pueden generar una persistencia en la sintomatología periapical. También podemos hablar de quistes periapicales, que el doctor Nair es un doctor que ha hecho muchos artículos sobre este tema de persistencia de la periodontitis apical, donde nos menciona que uno de estos factores de la persistencia de la periodontitis apical son los quistes verdaderos. Estos quistes que, aunque ustedes y yo la vemos efectivamente, los conductos, pues ya son autónomos, ya es un quiste autónomo y solamente se podrá retirar este quiste de manera quirúrgica. ¿Okay? Correcto. Siempre el tratamiento de conductos tenemos que considerar que tiene altas probabilidades de éxito cuando se realiza con un adecuado diagnóstico, tratamiento y restauración. Podemos leer nosotros en artículos o en libros de texto que podemos tener hasta un 96, 97% de éxito en los tratamientos de conductos radiculares si se siguen estos parámetros de un buen diagnóstico, un buen tratamiento y una buena restauración. Como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, vemos un segundo premolar, donde evidentemente tenemos una lesión periapical. Y una vez que nosotros realizamos el correcto tratamiento de conductos y la correcta restauración, vemos que los tejidos periapicales han sido de una manera muy eficiente restaurados. Esto es, el mismo cuerpo humano va restaurando, va regenerando esos tejidos periapicales, y es lo que queremos. Pero hay veces donde no hay esta facilidad para que se puedan recuperar estos tejidos periapicales. Sin embargo, son muy contados los casos, pero hay casos donde estas lesiones periapicales hay que definir bien, hay que diagnosticar bien ese tipo de lesiones periapicales, porque muchas veces pueden ser lesiones que no son odontogénicas, ¿no? Son no odontogénicas y hay que ver si es un tumor, hay que ver el origen de esta lesión, ¿sí? Pero si nosotros tenemos un diagnóstico que esta lesión es de origen endodóncico y nosotros hacemos un buen tratamiento de conductos, hay milagros como este caso, donde sin hacer cirugías periapicales ni intervenciones quirúrgicas, vemos que empieza a haber una posición de hueso nuevo y una reparación de tejidos periapicales de una manera asombrosa. Entonces, el objetivo principal de la cirugía periapical es el tratamiento quirúrgico para proporcionar condiciones tales que se pueda dar lugar a la cicatrización, reparación del tejido periauricular. Ese es el objetivo principal del tratamiento quirúrgico. Proporcionar condiciones tales que pueda tener lugar la cicatrización y reparación del tejido periauricular. El primer y más importante paso para tomar una decisión es el plan de tratamiento, el determinar la causa de la periodontitis apical persistente. Si nosotros no sabemos el diagnóstico, no podemos realizar tratamiento sin un buen diagnóstico. Como sabemos, el tratamiento siempre será enfocado en eliminar el factor etiológico. Y siempre que se pueda, la repetición del tratamiento por vía conducto
será la primera opción para corregir la deficiencia en el tratamiento pasado. Esto que quede muy claro. Entonces, si nosotros tenemos un caso clínico donde el diente tiene un tratamiento de conductos previo y hay una lesión periapical, siempre que se pueda, se debe de repetir el tratamiento por conducto, ¿sí? Como ya lo vieron con la doctora, me parece, Fátima, repetir el tratamiento de conductos de manera autógrada, esto es por vía conducto. Algunas contraindicaciones de la cirugía periapical son factores anatómicos, esto es que esté involucrado el seno maxilar, las fosas nasales, el nervio dentario inferior, agujero mentoniano, que el paciente tenga compromisos sistémicos, que no tengamos un diagnóstico certero. Y la indicación es cuando el diente no evolucionó satisfactoriamente al tratamiento o al retratamiento de conductos, ¿sí? Es importante. Entonces, algunas indicaciones biológicas para generar esta cirugía periapical son en dientes o en casos clínicos donde la lesión periapical no tenga una respuesta satisfactoria con el tratamiento de conductos, como lo vemos en la imagen, en la radiografía, que vemos una corona, un tratamiento de conductos y vemos una lesión periapical, ¿sí? Recuerden, siempre que se pueda, generamos o realizamos la repetición por vía de conducto. Cuando no se puede hacer la repetición por vía de conducto, bueno, se plantea la cirugía periapical. O cuando ya se hizo la repetición y todavía hay una lesión periapical persistente, ya se podrá hablar de una cirugía periapical para ese tratamiento. Si tienen preguntas, me lo dicen, por favor. Ok. Cuando hay una imposibilidad de accesar al tercio apical en el diente infectado, ya sea por un bloqueo, calcificación, una transportación que nos impida por vía conducto acceder a ese tercio apical, generar esta desinfección, o cuando necesitamos generar una biopsia, pues obviamente necesitaríamos recopilar ese tejido por vía quirúrgica. Indicaciones de índole técnico, pues cuando necesitamos necesitamos a generar un tratamiento por una persistencia de lesión periapical, pero miren, en este caso es un diente que tiene lesión periapical persistente, pero tiene una corona y un poste. Entonces aquí hay que valorar qué será lo más acertado. Si quitar la corona y el poste, que es bastante largo, y eso conllevaría mucho estrés al diente, o generar una cirugía periapical en el cual no se toca la corona ni el poste y se genera el tratamiento directamente en la zona periapical. Instrumentos fracturados que imposibilitan la desinfección total del conducto y que esté generando una lesión periapical, como en el premolar, como lo vemos. Puntal de plata, este ya no sería una indicación, porque el puntal de plata en sí ya, antes había casos donde se obturaban los conductos con estas puntas de plata, pero actualmente ya es muy raro ver dientes con puntas de plata, y si lo hubiera, hay técnicas para poder eliminar esas puntas de plata. Entonces, este tipo de indicación ya está ya no procedería tanto. Antes también, bueno, actualmente hay casos donde se ven obturados los conductos con cementos o selladores
muy duros, muy rígidos, que imposibilitan desobturarlos. Entonces, ahí, en esos casos, dado que no es viable realizar el tratamiento de conductos por vía ortógrada, se haría mediante cirugía periapical. Si tenemos perforaciones o resorciones externas, también es una indicación para una cirugía periapical. Ya justamente esto platicaba con ustedes. En este estudio de Nair, donde generaron una evaluación de muchos dientes con lesiones periapicales, hicieron cortes histológicos para ver de todas estas lesiones periapicales cuántos eran abscesos, cuántos eran granulomas y cuántos eran quistes. Y justamente lo que les estaba comentando, que de todos estos, el absceso, granuloma y los quistes, solamente el quiste verdadero es el único que no va a solucionarse con el tratamiento de conductos. Esto es, nosotros si hacemos el tratamiento de conductos, desinfectamos de manera correcta, tanto el absceso como el granuloma, como el quiste en bahía o quiste en bolsa, que es el que dice pocket kiss, se solucionan, hay una regeneración, hay una reparación de los tejidos periapicales. Pero en presencia de un quiste verdadero, como les había comentado, el quiste verdadero no involuciona o no hay una resolución satisfactoria, por lo que se debe de generar una cirugía periapical para retirar este quiste. Muy bien. Esto seguramente ya lo empezaron a ver en sus clases de periodoncia o de cirugía. Entonces, esto sería, un repaso, porque siento que esto ya lo vieron en sus clases de perio o de cirugía. Si no, lo vemos rápidamente. La incisión para generar el colgajo debe de realizarse paralela a los vasos supraperiósticos. Como se ve en la imagen, los vasos supraperiósticos generalmente corren paralelos al eje longitudinal del diente. Una incisión no se debe realizar atravesando frenillos o inserciones musculares. La incisión deberá realizarse sobre hueso sano. La incisión no deberá estar sobre un defecto o prominencia ósea, y la papila dental deberá ser incluida o excluida, pero no se debe de seccionar. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es que cortemos la irrigación sanguínea de la papila y generemos una muerte, una necrosis de esa papila. Entonces a esto me refiero, que la papila dental debe ser incluida o excluida, pero no seccionada, como lo vemos en la imagen, ¿sí? El diseño de colgajo, pues, va a ser la combinación de incisiones verticales y horizontales que se usan para realizar diferentes colgajos. Los colgajos en una cirugía periapical se realizan generalmente de espesor total. ¿Qué es espesor total? Donde se involucra mucosa alveolar, tejido gingival y periósteo. De los diseños de colgajo que usualmente utilizamos en las cirugías periapicales son el diseño triangular, rectangular, que más adelante los vamos a ver. Recuerden que el diseño de colgajo se sugiere
que el diseño de colgajo debe involucrar por lo menos un diente hacia distal y otro diente hacia mesial del diente problema, como lo vemos en la imagen. El diente problema donde está la lesión preapical y el colgajo está involucrando un diente hacia mesial y un diente hacia distal. El colgajo rectangular, pues si ven, tiene dos liberatrices. Las liberatrices son estas incisiones de manera vertical y una incisión de manera horizontal, que es intrasurcal, como la vemos. Está indicada para cirugías donde se abarquen múltiples dientes, lesiones de extensión considerable, raíces cortas, tanto largas también. Otro colgajo es el colgajo triangular, donde tiene una liberatriz y una incisión horizontal. Este tipo de colgajo, pues lo que nos ofrece es versatilidad. Esto es, si nosotros vemos que involucrando 3 dientes no es satisfactorio para tener una buena visibilidad, podemos extendernos un diente más, ya que el colgajo rectangular, como ya tenemos 2 liberatrices, ya no habría manera de poder modificar el colgajo. Ya si hicimos 2 liberatrices y abarcamos 3 dientes, ya no hay manera de abarcar más dientes. Pero en el triangular sí, porque nada más tenemos una liberatriz. Tenemos este colgajo submarginal, donde tenemos 2 liberatrices, pero la incisión horizontal es submarginal, está por arriba del margen gingival. Esto generalmente se utiliza en dientes que tengan coronas protésicas, ¿sí? La elevación del colgajo deberá ser de espesor total, como ya lo comentamos, manteniendo la microvascularidad en el tejido del colgajo, y esto nos da un mejor control hemostático durante la cirugía. Se sugiere que la elevación del colgajo se inicie en la incisión vertical, la liberatriz. En estas imágenes muestran cómo es el paso a paso para generar esta elevación de colgajo, empezando por la liberatriz, la incisión, que es la incisión vertical, y después vamos generando la elevación por la incisión horizontal. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos? ¿No? Bien. Ok, bueno. Cuando se necesita de generar una osteotomía, es un corte de hueso cortical, pues se deberá siempre preservar en la medida de lo posible hueso sano, y si se va a cortar hueso, se deberá minimizar la generación de calor durante la osteotomía, ya que aumentar la temperatura del tejido óseo a 47 o 50 grados centígrados por un minuto va a reducir significativamente la formación de hueso nuevo y está asociado a un daño celular irreversible. Por eso es muy importante generar esta osteotomía con mucha y abundante irrigación. La fresa de bola, según estudios, es la que tendrá una mejor configuración para la osteotomía y deberá utilizarse con movimientos de pincelado intermitente. Como ya les comenté, la irrigación refrigerante es de vital importancia para este paso de osteotomía.
Una vez que ya tenemos la ventana ósea, vamos a proceder a el curetaje. Que el objetivo del curetaje es eliminar el tejido patológico o ajeno al ápice y periápice. Justamente en este paso es cuando nosotros vamos a recopilar todo este tejido patológico para poder llevarlo a un estudio histopatológico. ¿Sí? Es muy importante. Con este paso de curetaje, además de eliminar este tejido granulomatoso, también nos otorgará visibilidad y accesibilidad y esto facilita el tratamiento. En el curetaje, pues vamos a utilizar diferentes instrumentos, pero generalmente nos apoyamos de curetas y de cucharillas. Entonces, aquí vemos, si ustedes pueden identificar las imágenes, donde ya hay una ventana ósea y lo que estamos haciendo es generar este curetaje para poder eliminar el tejido patológico. Esto nos va a dar una mejor visibilidad a la zona apical de la raíz y también va a favorecer a la hemostasia. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante todo este paso de curetaje. Eliminamos tejido patológico, recopilamos para el estudio histopatológico, mejor visibilidad y tendremos una mejor hemostasia. Muy bien, una vez que generamos este curetaje y ya tenemos la ventana ósea, en los casos que así lo meriten, realizaremos la apicectomía, que la apicectomía básicamente es el corte de la raíz en su tercio apical. Y se ha visto en estudios que es recomendable eliminar los 3 milímetros apicales de la raíz. ¿Y por qué los 3 milímetros apicales de la raíz? Porque, como les comenté en estudios, se ha visto que en esos 3 milímetros nosotros estamos abarcando el mayor porcentaje de ramificaciones apicales y de conductos accesorios o laterales, como lo vemos en la diapositiva, 98% de ramificaciones apicales y un 93% de conductos accesorios o laterales. Es por eso que el corte de la raíz, la apicectomía, se hace en los últimos 3 milímetros apicales. ¿Sí? Se sugiere que el ángulo de corte de la apicectomía se haga perpendicular al eje longitudinal del diente. Esto es de 0 a 10 grados, este corte. ¿Por qué? Porque con este ángulo de corte se van a incluir las ramificaciones y deltas apicales y evitaremos exponer la menor cantidad de túbulos dentinarios. Entonces, por eso se recomienda que este corte sea perpendicular al eje longitudinal del diente, como lo vemos en las imágenes de la diapositiva. Una vez que ya realizamos el corte, la apicectomía, lo que vamos a hacer es la retropreparación. ¿Y qué es una retropreparación? Como su nombre lo indica, es preparar una cavidad. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Es realizar una cavidad en apical para poder alojar el material de retroobturación. Básicamente lo que vamos a hacer es una cavidad clase 1, como de operatoria, con una profundidad de 3 milímetros. Entonces vamos a estar desobturando gutapercha, 3 milímetros de gutapercha. Actualmente, ¿qué se utiliza para generar esta retropreparación?
Pues se utilizan puntas de ultrasonido diamantadas. ¿Por qué? Porque las ventajas que otorga realizarlo con estas puntas diamantadas es una preparación centrada, preparación conservadora y una osteotomía conservadora. Además de que tenemos mejor control visual, porque antes se hacía con pieza de mano, pero imagínense meter esa pieza de mano a ese diminuto espacio que tenemos en la cirugía, pues es muy complicado. Entonces, es por eso que actualmente se realiza esta retropreparación con las puntas ultrasónicas diamantadas. Y además, ¿cuánto creen que haya de longitud de acá a acá? ¿Qué longitud tendrá esto? Este de acá. 3 milímetros. Exactamente. ¿Quién fue? ¿Quién Ah, fue? yo. Córdoba Garnica Melissa. Muy bien, Córdoba. Me da mucho gusto, así quiero con esta pregunta, supe que estás al pendiente de mi clase, que estás despierta, que estás atenta y que estás entendiendo todo lo que estoy diciendo, porque es una pregunta, pues nada más de generar una lógica. Muy bien, muchas gracias, Melissa. Exactamente, 3 milímetros, entonces, pues lo hace mucho más práctico para nosotros, entonces es generar esa preparación hasta donde esté este brazo, esta punta, ¿no? Como bien lo dijo Melissa. Entonces, vamos a llevar la punta hasta el fondo y sabemos que estos son 3 milímetros. Como se ven en las imágenes, ¿sí? Miren cómo está penetrando la punta hasta los 3 milímetros y va desobturando la gutapercha. ¿Ok? Muy bien, ahora ya tenemos nosotros la cavidad. Ahora, como les dije, vamos a obturar esa cavidad. Entonces, la retroobturación sirve como un sello físico para impedir el paso de bacterias que hubiera en el conducto a el tejido periapical. Entonces, vamos a sellar. ¿Qué material de obturación se han utilizado? El MTA, el SOE, Supereva, amalgama, ionómero, resinas. Actualmente, los materiales que nosotros utilizamos son los famosos biocerámicos, ¿sí? Estos biocerámicos tienen una acción muy similar al hidróxido de calcio, que generan iones hidroxilo, o iones calcio e hidroxilo. Pero algo muy importante de estos materiales biocerámicos, como el MTA o el biodentin o el biodentin, es que son hidrofílicos. Entonces, al estar en contacto con humedad, les viene bien. Y además tienen cierto grado de dilatación. Al estar fraguando, se dilatan, entonces también nos ayuda para un mejor sellado. Y en contacto con el tejido conectivo, estos biocerámicos en contacto con un tejido conectivo van a favorecer la producción de un tejido mineralizado, que es lo que queremos a final de cuentas. Entonces, básicamente, esto es el por qué actualmente los biocerámicos son muy utilizados en endodoncia. La reacción química y biológica del MTA, que es un biocerámico en contacto con el tejido conectivo, pues aquí está el MTA y el MTA que es trióxido de calcio, de silicio, de aluminio y óxido de silicio, bismuto, óxidos minerales.
y forman, como les dije, iones calcio, iones hidroxilo, y al final de cuentas en contacto, como les vengo comentando, con tejido conectivo, ¿qué va a hacer? Pues va a fomentar que haya una migración, adhesión y citodiferenciación de los fibroblastos en células productoras de matriz de tejido duro. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, está el biodentin o el biodentin, que es otro biocerámico. Estos biocerámicos, quiero comentarles que se utilizan para material de retroobturación, pero también se utilizan para reparación de perforaciones, ya sea en el piso de la cámara o en el conducto. También se utilizan como protección pulpar directa o indirecta, también se puede utilizar. Entonces, la gama de acción de estos biocerámicos es muy vasta y actualmente está muy fuerte la tendencia de utilizarlos como cementos selladores. Entonces, cementos y selladores biocerámicos o los famosos cementos hidráulicos también los pueden encontrar así, que se utiliza para obturar conductos radiculares. ¿Okay? Muy bien. Entonces, miren, en la imagen de la izquierda tenemos el ápice del diente y ya tenemos la cavidad, ya hemos hecho la retropreparación. Y ahora lo que estamos haciendo en la imagen de la derecha es llevar, en este caso es MTA, a esa cavidad para obturarla, para sellarla. Hay diferentes instrumentos que nos pueden ayudar para esa retroobturación, que son como pistolas, puntas y los compactadores o condensadores para poder compactar ese material en la operación. ¿Okay? Una vez que ya realizamos esta retroobturación y ya hicimos la limpieza del tejido periapical y todo, procedemos a la sutura. Actualmente las suturas ya no son de 3 ceros ni de 4, ya empiezan a ser de 5 o de 6 ceros, cada vez más delgado. ¿Para qué? Para generar una más rápida recuperación de los tejidos. ¿Sí? Algunas reglas a seguir es unión por planos, unión de tejidos homólogos, que sean bordes regulares, bordes no sangrantes, la distancia entre los puntos que sea similar, el tamaño de los puntos que sea similar, una tensión de los puntos similar, y procurar de no dejar nudos sobre bordes de la incisión. De manera habitual, nosotros realizamos puntos de colchonero horizontal o puntos simples en este tipo de cirugías. Hay un sinfín de puntos de sutura, eso lo van a ver a detalle en sus clases de periodoncia y de cirugía. Pero en cuanto a este tipo de cirugías, muy específicamente cirugía periapical, habitualmente realizamos puntos de colchonero y puntos simples. Algunas recomendaciones en la sutura es que todos los puntos de sutura comiencen por la incisión, por la inserción de la aguja a través de la superficie externa del tejido móvil, ¿sí? Y antes de pasarla por el tejido adherido. Entonces, siempre del tejido móvil, el tejido móvil es la parte que se levantó,
que se elevó el colgajo y después pasarlo por el tejido adherido. Los primeros puntos se realizan en los ángulos de la incisión para reposicionar adecuadamente el colgajo, para que no nos quede chueco, ¿no? El colgajo. Muy bien, y bueno, las instrucciones postoperatorias, que eso ya se lo saben. Rápidamente, algunos casos clínicos que pueden generar algún tipo de aprendizaje de la teoría que ahorita acabamos de ver. Es donde tenemos un caso donde, si ven, en el diente 11 hay una pigmentación de la corona, hay un edema localizado en fondo de saco, hay una lesión periapical y vemos que el diente, el conducto está obturado, pero si vemos, tiene una obturación con diferentes fases de radiopacidad. No es la misma radiopacidad si lo ven en este punto de acá que de este punto de acá, ¿sí? Entonces estamos hablando de que son dos diferentes materiales de obturación, si los ven. Es posible que sean dos diferentes. ¿Ok? Entonces, como habíamos nosotros comentado, siempre la primera opción será repetir el tratamiento de manera por vía conducto, siempre que se pueda. Entonces, nuestro diagnóstico pulpar, pues un diente sin pulpa, es un tratamiento de conductos previo, y el diagnóstico periapical una peritonitis crónica. Entonces se realizó el acceso y se empezó a ir desobturando el conducto, pero nos dimos cuenta que está obturado por un cemento o un material blanco y además muy, muy rígido. Y si ven estas fotografías, estas radiografías con el eje 16, pues era un poco complicado ir desobturando sin generar algún tipo de falsa vía o el riesgo de una perforación, ¿sí? Y eso fueron en 2 citas, yéndonos muy despacio. Entonces se optó por el grado de riesgo que pudiera haber de generar mejor una cirugía periapical. Entonces se generó esta cirugía periapical mediante, si lo ven, una liberatriz y unas incisiones intrasurcales. Se hizo el levantamiento del colgajo y aquí estaba la ventana ósea, se hizo curetaje, se empleó la punta ultrasónica para hacer la retropreparación y generar la retroobturación. Y así es como se ve en la radiografía transoperatoria. La sutura, medicación y en el estudio histopatológico todo esto se informó en el estudio histopatológico dando un diagnóstico, nos dan un diagnóstico de granuloma periapical. Una vez que hicimos la cirugía, realizamos el blanqueamiento dental. Y así se ve el blanqueamiento dental en la foto de la derecha. Y si vemos
la radiografía de control, pues sí se ve ya una posición de hueso nuevo. Entonces, no hay signos o síntomas ni clínicos ni radiográficos, por lo que podemos decir que el tratamiento fue un éxito. ¿Okay? Este otro caso donde vemos que en el tejido preapical del central hay una lesión radiolúcida. ¿Qué más ven en este caso? Correcto, entonces vemos ahí un material, ¿no? Material que pudiera estar también generando algo que se llama reacción a cuerpo extraño, ¿sí? Y que por eso también puede ser un factor por el que ese tejido periapical no ha podido recuperarse. Muy bien. Si ven, es una prótesis eh, de 3 unidades al parecer. Es un diente que tiene un poste de fibra de vidrio bastante amplio, bastante de una longitud considerable. Entonces aquí ustedes me dirán, pues sí, la primera opción es repetir el tratamiento por vía conducto, pero miren ustedes, ahí para hacer la repetición por vía conducto tendríamos que quitar la prótesis que se ve bien ajustada, tendríamos que quitar el poste y tendríamos que retirar la gutapercha. Y además, con el tratamiento de la repetición de conductos por vía conducto, no podríamos eliminar ese material que está en tejido periapical, ¿cierto? Entonces, son estos casos donde la mejor opción, la opción indicada es el tratamiento quirúrgico. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Entonces, son casos, si ven, ya vamos viendo en qué casos ya no es posible hacer la repetición del conducto, tenemos que irnos directamente a la cirugía. Este es un caso muy claro de cuando no es posible hacer la repetición de conductos por conducto, sino que directamente es la cirugía preapical. Entonces, pues se analiza y se hace un diseño de colgajo. ¿Y qué diseño de colgajo estamos viendo acá? Que dijimos en dientes con prótesis se hace ¿qué diseño de colgajo? El El famoso. marginal. Exactamente, es un marginal. Entonces, si ven, está la incisión por arriba del margen gingival con liberatrices y vemos en primera instancia ese material, ya lo vemos ahí, ¿no? Ese material que se veía radiográficamente. Hacemos un curetaje, miren la diferencia del antes y el después del curetaje. Vemos la raíz, aquí estamos ya viendo la raíz del central. Vemos la destrucción ósea también. ¿Ven mi cursor? Sí, doctor. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, aquí está la raíz. Todo esto es destrucción ósea. Esto es hueso, hueso, hueso. ¿Sí? Entonces, nos estamos abocando a esta, que es la zona periapical. Okay. También hacemos, porque la lesión también abarcaba el ápice del lateral. Y aquí, si ven, en la punta diamantada. Entonces ya estamos haciendo aquí la retropreparación. Aquí se ve la gutapercha. Una vez hecha la retropreparación,
hacemos la retroobturación. Obviamente antes se evaluó para hacer la apicectomía si era necesario. Y en este caso se colocó hueso y se realizó sutura. Y se ve un correcto aposición y con una correcta regeneración de la cicatriz de la incisión. Y aquí vemos el antes y el después, donde se ve que ya se eliminó el material que estaba en el periápice y el tejido periapical que va recuperándose satisfactoriamente. Y este ya es una evaluación a largo plazo y vemos cómo no se observan datos patológicos aparentes. Entonces, si está, como decimos, silencio clínico y radiográfico, esto es que no hay datos patológicos ni clínicos ni radiográficos, estamos diciendo que fue un éxito el tratamiento. Muy bien. Vamos a ver este caso. Este caso no tiene un final feliz, lamentablemente. Es un diente lateral. Si ven, tiene una lesión bastante considerable y tiene tratamiento de conductos previo. Y como sabemos, siempre tenemos la primera opción cuando sea viable, repetir el tratamiento. Entonces se genera la repetición del tratamiento, se genera la medicación con hidróxido de calcio, pero con medicación, se hace medicación y no hay una, sigue con fístula. Entonces se opta por generar una cirugía periapical y se hace el curetaje y miren, desgraciadamente, lo que estaba generando una persistencia de esa lesión periapical, pues nada más y nada menos que era una fractura radicular, como la vemos acá. Este caso es ya de hace fácil unos 15 años. Actualmente, y en ese tiempo, hace 15 años, no era de una manera fácil poder conseguir tomografías para que el paciente fuera a realizarse el estudio tomográfico. Actualmente, afortunadamente, los estudios tomográficos son muy accesibles, tanto económicamente como la practicidad, porque hay muchos centros ya radiológicos que lo pueden hacer en la misma facultad. Cuando digo facultad, en el posgrado, tenemos un tomógrafo donde ahí se realizan esos estudios y con un costo muy flexible. Entonces, hay muchos casos donde con un estudio tomográfico podemos ya ir evaluando y generar un diagnóstico presuntivo, porque a veces es presuntivo, de que hubiera una fractura radicular, ¿sí? Entonces, bueno, es las ventajas de la tecnología moderna. Entonces, miren, una fractura totalmente desarrollada. Y en estos casos, lamentablemente, pues el tratamiento es la extracción. ¿Sí? Miren, el tamaño de la fractura no tiene un pronóstico alentador, es un pronóstico malo. ¿Sí? Entonces, por eso le dije que era un caso con un final no feliz, porque pues para el diente se tuvo que extraer. ¿Sí? Y el diagnóstico nos dicen con granuloma periapical. Entonces se extrajo, se coloca hueso como preservación de alvéolo y después se colocó ahí un implante.
¿Ok? Aquí hay otro casillo de una compañera, igual donde tenemos un tratamiento de conducto deficiente. Hizo la repetición vía conducto con medicación, pero a los 3 meses de control, como ven, la tumefacción persistía. Entonces, a los 7 meses persistía. Y debido a la persistencia de tumefacción, se decide realizar una cirugía preapical. ¿Okay? Es muy importante esto. Nosotros debemos de tener un control radiográfico de esas lesiones. Esas lesiones, cuando nosotros realizamos tratamientos de primera vez o repeticiones, tenemos que tener un seguimiento cuando hay una lesión periapical. Un seguimiento de a los 6, al año, al año y medio, a los 2 años, para ver cómo se va desarrollando esa lesión. Si esa lesión sigue igual o va en aumento y ya pasaron más de 6 meses, 1 año, pues ya tendríamos que pensar en si hacemos una cirugía periapical. Y bueno, en este caso optaron por realizar la cirugía periapical. De igual manera, si ven, están realizando el curetaje y la eliminación de todo este tejido patológico. La ventana ósea, se ve la raíz del diente, el ápice, la gutapercha, ¿ok? Y miren qué bonita foto. La punta ultrasónica, la parte diamantada, para hacer la retropreparación, la retroobturación, aquí se ve el MTA. Puntos. Y aquí el diagnóstico histopatológico sí fue un quiste periapical, entonces estamos aquí en presencia del famoso quiste verdadero, de ese 10% que les comenté, pues que no iba a sanar aunque el diente estuviera muy, muy limpio, pues ese quiste ya es autónomo, entonces solamente se retira mediante cirugía periapical y un control y vemos una excelente reparación de los tejidos periapicales. Inicial y final. ¿Okay? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? No, doctor. Sí. No. Se hace en consultorio, se hace con anestesia local. Sí. Es como cuando genera cirugías, creo que usted, bueno, no creo, ustedes todavía no hacen cirugías periodontales o cirugías orales, pero cuando es como retirar terceros molares, extracciones, una cirugía periodontal, se hace con anestesia local, ¿sí? Sí, ahí lo que se hizo fue el retiro de esa lesión periapical. Acuérdense que nosotros no podemos determinar si es esa lesión radiolúcida, es un quiste, un granuloma, un absceso. Acuérdense que eso solamente lo podemos determinar, diagnosticar mediante estudios histopatológicos, ¿sí? Entonces, justo durante el curetaje, pues se retiró completamente ese tejido patológico y resultó que era un quiste. Entonces, pues ya se retiró todo el quiste y si ves, creo que en ese caso, en el último, mi compañera no puso hueso y entonces
la reparación se hizo con neoformación ósea, o sea, con hueso del cuerpo, ¿sí? Entonces, no sé si pude contestar la pregunta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, de consultorio. Todas estas cirugías periapicales, la mayoría, nada más que hubiera algo extraordinario, pero se hacen en consultorio, con anestesia local. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Yo tengo una duda, doctor. En el primer caso, si no mal recuerdo, dijo que se despigmentó el diente y tenía, bueno, no sé si todos los dientes que endodónticamente fueron tratados y que igual y la endodoncia fracasó y por eso el diente se pigmentó. O sea, todos esos dientes son candidatos a que se les realice ese tratamiento de como despigmentación. ¿Blanqueamiento? Ajá, es que no vi en la foto como que abren como si hiciera un acceso y no sé si ese es como el que le llaman recromia, algo así. Ese, Exactamente, el blanqueamiento interno se llama o recromia, que básicamente es, acuérdense, el blanqueamiento dental pues, está muy de moda. En dientes vitales, por ejemplo, pues se hace con estos materiales y agentes blanqueantes y se colocan en la zona vestibular del diente. A veces les generan luz, calor para que sea de una acción más rápida. Pero cuando tenemos un diente con tratamiento de conductos previo, se hace un tratamiento, una recromia, un blanqueamiento dental, cuando se amerita, de manera interna también, interna y externa. Entonces se coloca el agente blanqueante en la cámara pulpar y también en vestibular, para que haya una acción mucho más profunda de ese blanqueamiento. No todos los dientes que tienen tratamiento de conductos sufren esa pigmentación, ¿eh? Entonces, no todos esos dientes tratados endodóncicamente necesitan blanqueamiento. Algunos sí, pero otros no. sí, gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Es, ¿saben por qué hubo tan poquitos hoy? Es que tocó ir a la facultad. Ajá. ¿Tocó la qué? Tocó ir a la facultad. Tocó ir a la facultad. ¿Cómo que tocó ir a la facultad? Ajá, es que algunos Es que hoy, a la facultad y como pues tenemos más clases seguidas en línea, algunos están camino a casa. Uy. O sea, tuvieron un... oh, no entendí. O sea, tuvieron clases en la facultad algunos, supongo, ¿no? Ajá, nos tocó O- ir presencialmente. pero no todo el salón. No, no todo el salón. Ok, entonces, la clase pasada a esta tuvieron, que fue presencial para algunos, algunas. Ajá. Ya. Sí, ¿Qué? Ajá, platícame. bueno, yo no me puedo conectar porque se me acabó mi pila, pero aquí estoy con mi compañero tomando clase juntos. Sí, los veo que están en un salón. Sí, es que siempre que tenemos una clase así teórica, nos venimos a algún salón para no estar en las carpas, porque ahorita es algo de frío. Oigan, pero platíquenme, ¿qué tuvieron teoría presencial? No, ¿verdad?
No, No, en línea igual, así como estamos, ya nos no, conectamos en... creo que se refiere a la anterior, a Prosto. Sí, sí, ¿por qué fueron? Ah, Ah, Prosto, a Prosto. Ajá, la procedencia. práctica. Ajá. Ah, ¿y tú tienen Prosto de qué hora a qué hora o qué? Sí, 2 a 4. De 2 a 4. Ah, y ya no les dio tiempo de 4 a 5 tienen pato, ¿no? Ajá. Sí. Pero Bueno, esa fue a distancia o no tuvieron hoy. Sí, esa también fue a distancia. Ok. Ah, entonces no hubo clase, pues nada más ustedes se metieron Sí, de hecho fueron dos, fue una de ver un video y una de leer un artículo y contestarlo, pero la mayoría de los que fuimos a la facultad lo hicimos ahí en un salón todos, ok, porque oiga, sí. ok. Y eso de las carpas y eso pues, ya no existe. Porque habían puesto, ¿no? Unas carpas y... Sí existen todavía las carpas, pero por ejemplo, en mi caso, no sé por qué, pero me da mucho frío y mejor prefiero venirme aquí al salón, bueno, ¿sí un salón? ajá, sí, sí, Además hay creo. mucho ruido y la conexión no está tan bien como Claro. Ah, nosotros. les iba a preguntar, la conexión que hay en la facultad es muy errática. Sí, Pues en las carpas se la siento como que más débil, pero sí, por ejemplo, aquí en el salón donde estamos, pues sí va bien, hace eso, sí va fluido. Ok, ahorita están con el internet de la facultad. Sí, sí, Ok. Es que fueron muchos los que no asistieron esta vez, entonces no sé, este, ¿por qué? O sea, me sorprende porque si pasa esto frecuentemente, quiere decir que se les está dificultando a ustedes estar en híbrido, ¿o qué? Sí, un poco, porque por ejemplo yo ahorita venía tomando la clase, compartiendo los datos desde mi celular hasta mi computadora Ya, en mi carro. Entonces, sí es como se complicado. dificulta a veces, ajá, porque o es quedarnos en la facultad todo el día a tomar clase, sea práctica o en línea, o no asistir a las prácticas o ver cómo hacemos para pues estar en todos, en los dos lugares a la vez. Ok, ya. Entonces, sí, por lo que oigo de ustedes, esa modalidad de híbrido ya se empieza a hacer un poco conflictiva por esto, ¿verdad? Entonces, esa opción de que en un futuro se quede esta opción de híbrido, o sea, a distancia teoría y presencial prácticas, pues como que veo que no, ¿verdad? O sea, todo sería presencial otra vez, lo mejor, ¿sí? Bueno, es que si fuera presencial, pues, o sea, también estarían ustedes en clase hasta las 9, o sea. Pero sin computadoras. Ah, ok, entonces ya, sin computador, bueno, sí. O algunos toman, con las clases con celular a veces también no ven bien, ¿verdad? Las diapositivas y eso. No, de hecho mi problema, y bueno, yo ahorita estoy empezando ya a llevarme mi computadora porque yo prefería como no tomar las clases porque a mí la pila del celular se me baja muy rápido. Ah, ok. Entonces, pues sí, si no, luego ya no iba a tener pila. Ok. Entonces pues sí,
le está dificultando eso por ahí, porque me sorprendió ahorita 17. Creo que la primera vez que veo que no entraron, generalmente sí entran todas y todos. Ahorita vi 17 y me sorprendió, pensé que... Pero entonces es básicamente por esto, ¿no? Que ya se está dificultando entre presencial y a distancia. Ah, ok, entonces ok. Sí, o luego, por ejemplo, nos quedamos, como en mi caso, ahorita yo me quedé sin pila en mi celular, y pues la única opción era tomarlo aquí con mi compañero, con mi amigo. Aunque te caiga mal tu compañero, ya que, ¿verdad? No, él es mi mejor amigo de aquí. Ah, ok, bueno, entonces sí. Ok. Está bueno, qué bueno. Algo que les iba a comentar, ya mandé, tú eres el jefe de grupo, ¿no? El que está ahí compartiendo o no? ¿O no está el jefe de grupo? No, no está, doctor. Ah, ¿no está? Ah, bueno. Bueno, con el jefe de grupo me indicó que, bueno, que las cosas sobre las limas ProTaper, eh, ya mandé toda la información al representante de Densplay y me quedaron de confirmar que si hubiera en su almacén la cantidad de limas que pidieron. Entonces espero que a más tardar mañana ya me confirmen que sí están para que creo que ya empezaron algunas y algunos de ustedes a depositarle a su compañero para que él genere un único depósito a Densplay para que ya se les mande Densplay las limas, ¿sí? Entonces en eso estamos, ¿sí? En eso, hasta ayer en eso estamos. Para que puedan ustedes utilizarlas en los molares que habíamos quedado, la ProTaper en los molares. Mientras tanto, el martes pasado y el próximo martes, obturación, ¿sí? Obturación del cubo y del anterior premolar que ustedes conformaron con la técnica de Gates y las limas. Sí, ¿no? Doctor, Eu. para poder obturar el diente, primero debe de firmarnos la obturación del cubo. Primero, sí, acuérdense que sí, primero, si ustedes determinan el acceso, lo primero de instrumentar es cubo. Y lo primero en después se instrumenta el diente y una vez instrumentado el diente, se obtura primero el cubo, se da el visto bueno y después se obturan los dientes. Ah, ok, doctor. ¿Okay? Entonces el próximo martes me parece que ya es del otro 50% de los alumnas, la obturación, para que ya yo espero que ya dentro del próximo martes a 8 ya estén con las ProTaper y podamos empezar la conformación de ProTaper con el cubo y después con las molares y después obturar cubo y molares, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Entonces, no sé, creo que algunos y algunas no habían llegado, donde les comentaba que dentro de 8 días la doctora Midori va a escucharlos, todas las preguntas que tengan sobre los temas de el eje temático 4 y el eje temático 5. Va a hacer repaso, entonces para hacer un repaso necesitamos que ustedes lean y pregunten, porque dentro de 15 días es el examen de opción múltiple en quizzes para que ya se vayan sin tener que estudiar, ¿no? Para Semana Santa ya se vayan con un pendiente menos. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas?
Ok. Bueno, pues las dejo y los dejo. Que tengan excelente tarde y nos estamos viendo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye. Gracias.